decía, un momento para reflexionar, un momento para adentrarnos a nuestras creencias y a todo lo que significa llegar a esta etapa del año, ¿no? Donde uno se replantea, donde uno revisa su corazón, sus sentimientos o los repele, vaya uno a saber, ¿no? Llega una etapa del año en que entran algunas confusiones en la cabecita. Bueno, hoy nos acompaña Marcos de Cuadra, profesor de Filosofía y Teología, especialista en griego del Nuevo Testamento. Y bienvenido, te queríamos tener también aquí con nosotros en tus mañanas el duplex. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Saludamos a los televidentes también, así que bueno, contento de estar acá. Muchas gracias por la invitación. Hablando de esta etapa del año, decíamos, uno se pone a reflexionar sobre el sentido que tiene llegar a las fiestas. Uno habla de las fiestas y se pone a festejar y quiere celebrar y se preocupa por muchas cosas materiales, pero lo espiritual. Claro, pasa que estamos atravesados por la cristiandad. No sé si por ahí la gente sabe la diferencia entre cristianismo y cristiandad. A ver. Son dos cosas diferentes que están unidas, ¿no? El cristianismo tiene que ver con nuestra fe, con las creencias que nosotros tenemos en Jesucristo como Salvador y todo lo que incumbe, digamos, la interioridad humana, digamos, lo que nosotros queremos llegar a anhelar, conocer de Dios, etcétera, ¿no? Eso es el cristianismo, como una forma de fe. Pero la cristiandad es el producto cultural del cristianismo. Entonces, cuando hablamos de fiestas, Navidad y todo esto... Es cristiandad. Es cristiandad. Okay. Si bien en el fondo está cristianismo, porque eso brota de ahí, es cristiandad. Entonces, un ateo tranquilamente puede festejar la Navidad porque le parece algo hermoso, precioso. Tengo... digamos, amigos que no comparten la fe, incluso algunos son ateos, pero le encanta la Navidad, o sea, le encanta el espíritu de la Navidad. Es más, conozco un ateo el encontrarse, claro, el recibir regalos, que eso. arma el arbolito, te pone las lucecitas, viste, todas esas cosas, y vos decís, che, pero vos no crees en eso. Sí, no, pero hago como si fuese que sí, dice, ¿no? Entonces, el como si fuera, ¿no? El como si fuera, porque tiene que ver con el momento de reencuentros, ¿no? La Navidad marca eso, el reencuentro. Y es el momento donde reflexionamos cómo nos fue en el año, es el momento de decir, che, mirá, me estuve ocupado en esto, lo otro, pensé que iba a llegar así, no llegué, bueno, etcétera. Cada uno vive de manera diferente, pero es un momento de reencuentro. Entonces la Navidad es un momento de encuentros, y ahí se encuentran los sentimientos, se encuentra todo. O también el momento de decir, che, no me quiero cruzar con fulano de tal, que este año nos llevamos re mal, ¿viste? Uy, me tengo que cruzar con mi cuñada, ponerle, ¿no? Sí. Oh, no lo puedo mirar. Pero bueno, en fin, es parte de la cristiandad. Pero, ¿qué significa la Navidad y cuál es el verdadero sentido o cómo sería la verdadera fiesta de la Navidad? Bueno. Dejando de lado la cristiandad. La cristiandad, bueno. Obviamente, digamos, nosotros celebramos la Navidad en una fecha que fue instaurada por, si no me recuerdo, por el Papa Julio I en el siglo IV, porque el cristianismo y la cristiandad en ese momento, digamos, combatían con un montón de creencias paganas. Entonces, el 25 de diciembre, en la cultura greco-romana, específicamente en la romana, tiene que ver con una fiesta del sol, ¿no? Del sol invicto, del sol triunfante, porque a partir de esa fecha el sol empezaba a brillar más. Si bien es invierno, comenzaba a brillar más. Entonces, en un afán de cristianizar esa fiesta pagana y decir, che, bueno, vamos a tomar esta festividad, la cristianizamos, se instauró el 25 de diciembre. Es mucho más profundo para analizar, pero es para que la gente tenga una idea. Ahora bien, ¿está bien o no está bien, digamos, celebrar la Navidad? El tema está que teológicamente y bíblicamente no tenemos una fecha para el nacimiento de Cristo. Claro, no hay una fecha precisa con día y año. No hay, o sea, se supone, hay hipótesis, algunos dicen, bueno, lo que sería para nosotros más o menos abril, pero bueno, son hipótesis. Lo importante para nosotros es que celebramos un momento del nacimiento de Cristo. Entonces esa es la Navidad, ¿no? Celebrar el nacimiento del Salvador que llegó al mundo para redimir la humanidad, y es un evento trascendente. ¿Por qué? Porque hay una ruptura, va a sonar muy teológico esto y filosófico, hay una ruptura en el espacio y el tiempo donde la trascendencia, que es Dios es lo totalmente otro. Imagínate Dios, ¿no? Lo totalmente, algo que no lo podés pensar porque todo lo que vos digas de Él no es. Ver. No es palpable. No es palpable. Entonces, incluso todo lo que vos llegues a pensar de Dios, dicen los teólogos, es más no que sí. Porque Dios nos trasciende tanto. Nosotros somos mortales, finitos, tenemos 1000 problemas,
temporales, ¿viste? ¿Cuánto podemos vivir? 80 años. Podemos mucho, escuchar ¿no? una conversación cuando él puede escuchar todo al mismo Exacto, tiempo. entonces imagínate lo que es la trascendencia. Sí. Ahora, la trascendencia, a través de su libre voluntad, decide encarnarse, tomar forma humana. Entonces, hay una brecha en el espacio-tiempo que se abre para que lo eterno entre en la historia. Y yo me quiero ¿Entendés? meter en esa parte, Ujú. porque te quiero preguntar, a ver un poco, y poniéndonos de lleno en esto de Sí. lo que dice la historia. La historia es la Biblia, o la historia son los escritos, lo que quedó palpable de la historia, ¿no? Lo que trascendió y quedó escrito, Sí. digamos, ¿no? ¿Y a cuánto uno le puede tener fe a eso, o puede estar convencido de que eso fue así? Bien, bien. Entraste en un tema que me apasiona, que es el tema de la Biblia como palabra de Dios, cómo interpretamos la Biblia, qué es la Biblia, ¿no? Ajá. Bueno, la Biblia sin duda alguna, digamos la fe evangélica y la católica también entiende que es la palabra de Dios. La Iglesia Católica entiende que es la palabra de Dios escrita, ¿sí? Porque también comprende el catolicismo que está la palabra de Dios, digamos, oral, Claro. a través de la tradición. De todas maneras, la Iglesia Evangélica cree que es tradición escrita y que en realidad son relatos escritos de relaciones que tuvieron seres humanos con lo trascendente. Por eso es que la Biblia, por ejemplo, en la Iglesia Evangélica tiene 66 libros, Claro. la Iglesia Católica tiene 7 libros más, ¿no? En el Antiguo Testamento. Pero no hablemos de eso ahora en este momento. Hablemos de que la Biblia en realidad es el registro de personas que tuvieron una experiencia con lo trascendente. Pero ¿cuál es el problema, Marité? Que la Biblia es un libro que fue escrito, digamos, por más de 40 agiógrafos, autores, hombres de diferentes momentos históricos, algunos incluso de diferentes culturas. Si bien la mayoría eran judíos, Lucas, por ejemplo, era gentil. ¿Qué te quiero decir con esto? Diferentes idiomas, diferentes momentos históricos y diferentes géneros literarios. Por eso es que vos no podés interpretar el Génesis Claro. como se interpreta el Evangelio de Mateo, porque son géneros literarios diferentes. Vos no podés interpretar el Apocalipsis con todas esas figuras simbólicas Sí. como se interpreta Hechos de los Apóstoles, Claro, porque claro. Hechos es un libro histórico, ¿entendés? Entonces, la mayoría de la gente piensa que la Biblia es un libro uniforme. Ah, bueno, yo lo abro y tengo que leerlo y lo voy a entender literalmente o algunos alegóricamente. No, cada libro de la Biblia tiene una forma de interpretar. Entonces, cuando hablamos de la historia que está plasmada ahí, bueno, ¿desde qué punto? ¿Una historia alegórica? ¿Una historia mitológica? Entre comillas, porque la Sí, palabra sí, sí. mito suena Sí, sí. mal. O una historia real como tal. Claro. Entonces, tengo que saber diferenciar que hay libros que sí son históricos. ¿Cómo cuáles? Hechos de los Apóstoles. Ok. Eso es histórico. Otros libros son epistolares, que muestran y reflejan una historia. Las epístolas de Pablo, son 13. Otros libros son biográficos, como los evangelios. O sea, en realidad existe un evangelio, evangelio significa buenas nuevas, pero relatado por 4 personas diferentes. Claro. ¿Sí? Entonces tenemos el evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que cada uno de ellos le da un enfoque diferente a una misma historia. Entonces son biográficos. Entonces sí, nadie puede negar, y mirá lo que te voy a decir, y me gustaría que presten atención a la gente, nadie puede negar la existencia de Jesús. Científicamente está comprobada porque históricamente aparece en los registros un tal Jesús. Perfecto. Lo que sí la gente, o el científico, o quien sea, puede dudar si era hijo de Dios o no. Claro. ¿Sí? Pero de que existió una De que existió- persona, exactamente. Jesús, Ujú. que vino y que dijo todo lo que dijo e hizo Exacto. todo lo que y hizo. tenés solamente está. 2 posibilidades. A Y esto ver. lo dice C.S. Lewis, que C.S. Lewis fue el gran escritor de las Crónicas de Narnia, Ajá, amigo sí, de sí, Tolkien, sí, que hizo sí. El Señor de los Anillos. Bueno, C.S. Lewis era ateo, Mira. y bueno, se convierte al cristianismo, y él en un momento dice, con Jesús te quedan 2 opciones. O era un loco de remate, que se decía hijo de Dios, Sí. o era el Hijo de Dios. O era. O sea, no hay medias tintas con él. Ok. O sea, con la persona de Cristo, de alguna manera esa persona nos confronta tanto que tenés que tomar la decisión. O era un loco, Ujú. ¿viste? Uno que decía, bueno, soy el Hijo de Dios, o realmente era el Hijo de Dios. Pero ¿qué pasa? Las fuentes históricas y lo que sucede después de la venida de Cristo fue tan tremendo que la opción de que sea el Hijo de Dios es la más fuerte. Ujú. O sea, te estoy siendo como Sí, muy sí, sí. racional Sí, acá, sí, ¿sí? sí. O sea, me saco la ropa de teólogo acá y estoy Sí. siendo como muy racional. O sea, que la gente dé su vida por defender al Cristo resurrecto, tenés que estar muy convencido. Muy convencido. Y aparte hay datos que nos muestran que, digamos, no solamente los apóstoles fueron testigos de la resurrección,
cientos de personas fueron testigos de la resurrección. Entonces, es un hecho histórico que incluso los mayores científicos tienen que a veces volver a replantearse cómo encarar la cuestión del Jesús histórico, ¿no? Claro. Porque yo y vos tenemos el Cristo de la fe, no tenemos el Cristo histórico. O sea, ¿Qué significa eso? Ahí está, muy bien. Hay una diferencia entre el Cristo de la fe y el Cristo histórico. El Cristo histórico fue conocido por los que vivieron ahí. Claro. Los apóstoles. El testimonio directo. El testimonio directo, ¿sí? Los testigos oculares y que escucharon directamente a Jesús y que vieron a Jesús. Nosotros no. Nosotros conocemos a Jesús con ojos ajenos. Claro. Con ahí oídos interviene ajenos. la fe. ¿Y qué es la fe? La fe, bueno, la fe, me estás haciendo una pregunta teológica impresionante, ¿no? Porque por un lado es muy fácil de definir, por un lado, digamos, pues yo digo, bueno, fe la puedo tomar como un verbo, ¿ves? Que es creer, pero también es un sustantivo, es lo que creo como tal. Entonces, la fe puede ser un camino, la fe puede ser un don de Dios, la fe puede ser un conjunto de reglas o dogmas que tengo que creer. Entonces, la palabra fe es multívoca, significa que tiene muchas... Convicción también. Puede ser convicción, puede ser... pero vamos a lo que se habla de la fe. Hay un libro en la Biblia hermoso, se llama el libro de Hebreos. En el capítulo 11, versículo 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahí está. O sea, es pues la fe, la certeza. Tomás de Aquino decía que la palabra certeza, hipóstasis en griego, decía es sustancia, es la base. Es re loco esto, ¿cómo que la fe es la base? Si justamente parece que la fe es lo más volátil, que el creer parece lo más estúpido incluso, ¿no? No, Tomás de Aquino decía, no, la fe es sustancia. La palabra... Para todo en la vida. Para toda la vida, porque la palabra hipóstasis significa hipo es lo que está por debajo. Sí. Estasis es lo que se eleva. Lo que se levanta. Por ejemplo, una columna tiene hipostasis. Claro. O sea, la zapata abajo es la base, estasis lo que sale para arriba y por eso tiene firmeza, ¿no? Claro. Entonces, la fe para el escritor de Hebreo es algo certero, pero dice ahí, la convicción de lo que no veo. Claro. Eso es fe. Eso. Por eso, incluso cuando se presenta Tomás con Jesús, Tomás quiere ver, a ver tus heridas, claro. y Jesús le dice, bienaventurados aquellos que no ven y creen. Y nosotros a veces queremos ser Tomás, queremos ver para creer. No, la bienaventuranza es que no viendo alcanzamos a creer. Pero no creemos de manera irracional. Esto es algo importante decirle a la gente. No es que el cristianismo es algo irracional, donde yo me lanzo al vacío. No. Primero tengo que tener buenas razones para creer. Y esto no lo digo yo, esto lo dijo San Agustín. San Agustín dijo que primero para creer yo tengo que tener razones. A ver, alguien viene a hablarme de Cristo, ¿no? Me habla de la Navidad, ponele, claro, ¿no? Sí. Bueno, ¿y por qué debo creer en tu Cristo? ¿Por qué? A ver, dame las razones de que lo que vos me estás diciendo es posta, es real. Bueno, entonces tengo que tener un discurso racional. Y ahí tocaste, tu Cristo dijiste. Sí, tu Cristo, muy bien. Tu Cristo, Ajá. Pero puede ser Jehová, Yahvé, a ver, hay muchos. Claro. ¿Y son todos lo mismo? Bien, ¿Puedo muy creer buena de la pregunta. misma manera? Voy a comenzar diciéndote algo que te va a chocar, pero después lo voy a explicar. A ver. Somos una máquina de crear ídolos. ¿Sí? Y esto lo digo incluso para todos los cristianos de todas las denominaciones. Somos capaces de crear muchos ídolos. ¿Qué es un ídolo? Cualquier cosa que se interpone entre el verdadero Dios y yo es un ídolo. Por ejemplo, yo puedo tener una concepción de Dios y yo estoy re seguro que es y no es. Y a todo el mundo le digo, no, mi Dios es justiciero, mi Dios es fuego consumidor, mi Dios no acepta esto, mi Dios no acepta esto. Es la concepción que yo tengo de Dios. Otro quizás tiene un Dios más amor, apropiado a más su light, manera. un Dios más amor, que perdona todo, que está todo bien, que te hace así, que te guiña el ojo. Entonces, todos tienen una concepción de Dios. En realidad existe un Dios. O sea, el cristianismo es monoteísta. Existe un Dios. No hablemos de la Trinidad, que sería para otro programa, ¿no? Pero es un Dios. Entonces somos monoteístas en ese sentido. Ahora bien, no todos entendemos a ese Dios de la misma manera. Es cierto, ¿Sí? Y esto pasa con religiones que incluso no son cristianas, como el Islam y otras religiones, ¿no? Entonces, porque el Islam también es monoteísta. Ahora, cada uno de nosotros va creando
una relación con esa trascendencia, y a eso lo llamamos Dios. Claro. Por eso Martín Lutero decía, hay un Dios escondido, ¿viste? Que nosotros lo tenemos que buscar. Por eso el cristianismo... Y por eso se dividió tanto en religiones, digamos, sí, se dividió, o distintas corrientes. Por muchas razones. No hay una sola razón de por qué hoy tenemos tantas denominaciones, ¿sí? No porque quisieron a crear distintos ídolos. Por un lado tiene que ver con eso, por otro lado tiene que ver con intereses económicos, políticos, intereses que tienen que ver incluso a veces con la soberbia misma humana. El ser humano es con la complejo. Competencia humana también, Competencia ¿no? humana. Sí, sí, sí. A ver, el ser humano es complejo, es muy loco, ¿no? Entonces, imagínate que de repente, con la palabra Dios podés justificar todo. Dios me dijo. Si Dios te dijo, ¿cómo puedo ir en contra de eso, no? Entonces la palabra Dios también es peligrosa en ese sentido. No puedes justificar cualquier cosa, y de hecho se ha justificado cualquier atrocidad en la historia en nombre de Dios. Es cierto. Las propias guerras santas, ¿no? Por supuesto. Entonces, ahora bien, ese Dios que aparecía en ese relato para justificar una matanza, una guerra, ¿era el Dios verdadero? No, era un ídolo. Por eso te digo... Que convenía políticamente en el momento, en la situación. Es una máscara que yo le pongo a Dios, ¿viste? Entonces, el cristianismo verdadero es aquel que quiere sacar las máscaras de Dios y encontrarse con Dios. Como sé que Dios, el Padre, es tan trascendente, para eso está Cristo. Pues si no, no llego. Claro. Si no, no llego, ¿cómo hago? Si soy mortal, finito, tengo malos pensamientos, soy un desastre. Sí. Estoy hablando como ser humano, ¿no? ¿Cómo llego a eso que me sobrepasa por completo? Bueno, ahí está Cristo. Bueno, ¿y dónde está el poder en este sentido para creer y en estos casos cuando se dan estas situaciones en distintos templos, en donde hay algunos que son de los que te imponen las manos, te tumban al piso, hay como una especie de circo dentro de todo eso, ¿no? De fe. ¿Está bien eso? ¿Es una manera de expresar una fe también? Mirá, ¿O es la fe se respeta. La fe se respeta, digamos. Tenemos que, y yo creo que es parte de la evolución humana que hemos llegado hasta el siglo XXI, tenemos que saber respetar cómo cada uno vive su fe. Ahora bien, eso no significa que yo acepte ciertas prácticas como verdaderas. Pero esto que te voy a decir, Marité, que lo está escuchando la gente, no lo digo yo. Búsquenlo. Jesús mismo dice, un día van a llegar y van a decir, che, mira, esto es una parafraseada la Biblia. En tu nombre eché fuera demonios. Yo en tu nombre sané enfermos. En tu nombre hablé en lenguas. En tu nombre hice, apartados de mí, hacedores de maldad. Dice el texto original, nunca los conocí. Muchas veces la gente se queda con lo superficial del cristianismo. Sentí algo, me caí. Eso, en parte, si bien hace a la práctica cristiana, pero no es lo esencial. ¿Sabes? Porque vos podés tener no sé, podés hablar en lenguas, podés caerte, podés recibir incluso una cura y no conoces a Dios. Eso de la cura, ahí recién una consulta llegó preguntando justamente qué hay de aquellos que curan en nombre de Dios. Pueden curar, la gente puede hacer lo que quiere. Ahora el tema es si eso que se está haciendo, tanto de que recibe la cura como aquel que imparte la cura, glorifica a Dios. Porque yo puedo tener el don de sanidad y eso es bíblico. Alguien puede tener el don de sanidad, pero no conoce a Dios. ¿Entendés? O sea, podés hacer milagros, podés multiplicar panes y peces, podés reprender demonios, no conocés a Dios, hermano. O sea, eso la gente lo tiene que saber. Pasa que nosotros pensamos, bueno, allá me voy a ir a tal iglesia porque levanta la mano y se cae. Fantástico, andá si querés. Pero si eso no te lleva a Dios, te perdés. Claro. Entonces, o sea, ¿de qué sirve? Yo siempre digo, ¿de qué sirve? De que yo tengo una experiencia y sigo siendo un mal padre, no educo a mi hijo, soy un mal vecino, no sirve de nada. Claro. El cristianismo verdadero da fruto. Cristo dice, por los frutos lo van a conocer. Ahora, ¿qué es el pecado? Porque la imagen del pecado o de lo errado, uno se pone a pensar, digamos, en la situación de la sociedad misma. Uno tiene que poner reglas para que haya una convivencia tranquila. En la religión es lo mismo, por eso nace el pecado, porque el pecado es para poner orden también dentro de la vida cristiana. Muy buena pregunta, me parece que estoy en un examen de teología. El pecado en realidad, la palabra hamartía, significa errar el blanco, ¿no? Yo tengo un objetivo, focalizarlo así, hay un blanco donde vos tenés que asestar, digamos, una flecha, ¿no?
apuntás con la flecha y largás y la flecha se va para cualquier lado. Listo, no acertaste el blanco. Bueno, errar, eso es el pecado. O sea, Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito para la humanidad. En determinado momento histórico, la humanidad erra ese propósito y se desencadena lo que nosotros llamamos la tragedia humana. Okay. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? A partir de ahí, todo ser humano, digamos, nace ya con una tendencia al pecado. Y esto lo podemos ver en niños. Vos le decías al nene, no toque el enchufe. Es más, no le tenías que haber dicho enchufe. No toques. No le tenías que haber dicho no toque, porque cuando vos le dijiste no toques, te mira, ahora sí voy a tocar. Y eso se hereda. Eso se hereda, o sea, digamos, se hereda y después con el tiempo se potencializa en las relaciones humanas, en la educación, en el medio que te criás, por supuesto, ¿no? Pero hay algo que se trae. Entonces, la rebelión contra Dios es innata. Después, bueno, los teólogos hablan acerca del pecado original y todo eso. No quiero entrar en eso quizás, pero decir, el pecado es algo que es inherente al humano como tal. Soy humano, por lo tanto soy pecador. Y por eso la importancia de la Navidad, la importancia de la venida de Cristo, como decir, el primer humano fracasó, Adán fracasó. Sí. Por eso hay un texto muy lindo, si lo quieren leer, Romanos capítulo 5, Pablo habla del nuevo Adán, Cristo. Claro. O sea, el primer Adán fracasó, o sea, pecó, erró, ¿sí? Después podríamos hablar qué significa eso. Sí. Pero el nuevo Adán, Cristo, digamos, fue el que venció. Vino a dar el ejemplo. Vino a dar el ejemplo. Y ahora si yo creo en Él, por más que yo sea un pecador, ahora soy un pecador arrepentido. Y la palabra arrepentirse no significa culpa. La palabra arrepentimiento, metanía o metanoia, en griego significa nuevamente. O sea, un cambio radical de manera de pensar. Meta significa más allá. Nous significa pensamiento. O sea, que la persona que se arrepiente no siente culpa, porque el que siente culpa mañana lo hace de vuelta. El verdadero arrepentimiento es cambiar la mente. ¿La mente de quién? La mente de Cristo. Claro. Dice Pablo, más vosotros, le dice a los corintios, tenéis la mente de Cristo. Es decir, ser cristiano, aparte de aceptar a Cristo en el corazón, de reconocer que Él me salvó, etc., es que se geste dentro mío un Cristo. Esa es la Navidad. Claro. Que Cristo nazca en tu vida de verdad. No irme al culto, a la misa, y que se torna de un ritual vacío, cuando en realidad en casa no he encarnado a Cristo. Esa es la Navidad. Claro. Jorge Aranda está mirando atentamente y te manda saludos también. Bueno, va saludo para Jorge, el pastor. Gracias. Bueno, hablemos un poquito de lo que significa la representación de la iglesia o de la fe en la tierra. ¿Quién realmente representa la fe en la tierra? Bien. ¿O tiene un poder como para decir, esto está bien, vamos por acá o no vamos por acá? Vamos a hablar de las dos grandes facciones del cristianismo, siempre objetivos. ¿Sí? Tenemos por un lado el catolicismo y el mundo protestante evangélico. Okay. Desde el catolicismo no hay duda. La Iglesia Católica, ella misma se autopercibe como, ella misma se comprende como administradora de la gracia. Okay. Entonces todo lo que Dios hace, si bien reconoce a través del Concilio Vaticano II que puede haber verdad en otro lado, ¿sí? Importante que se conozca. Los documentos de la Iglesia, que muchos son extraordinarios. ¿Sí? Sí. Si bien reconoce que hay verdad en otro lado, la Iglesia Católica sigue siendo la administradora de la gracia. Por eso, todo lo que Dios hace va a pasar por la Iglesia Católica, según el catolicismo. El protestantismo, que son los hermanos divididos, tiene otra concepción. No ha identificado, escuchá esto que es importante, el protestantismo no ha identificado a la Iglesia con el reino. Reino de Dios es una cosa, Iglesia es otra. En cambio, por muchos años, la Iglesia Católica sí identificó Iglesia con reino. Y es interesante porque si vos identificás a la Iglesia con el reino, vas a tener un poder como lo ostenta, Roma, ¿no? Ahora, si vos identificás que la Iglesia solamente es un momento del reino, vas a manejar los hilos del poder desde otro lugar. ¿Por qué? Porque la Iglesia evangélica entiende, con todos los errores que tiene y todo eso, ¿no? Porque te está hablando un evangélico, ¿ok? Sí. Entiende que el reino es algo que trasciende la Iglesia, que la Iglesia es un momento, que la Iglesia puede ser definida como cuerpo místico de Cristo, puede ser definida como pueblo de Dios,
pero es definida también como la novia de Cristo, en términos simbólicos. Simbólicos, ¿no? claro. Entonces, la iglesia al ser novia, digamos, hay una relación de amor entre Jesús y nosotros, como su novia, como tal. ¿Qué locura uno no haría por una novia, no? Claro, por alguien que claro. uno se escapa, hacía mil cosas por estar con el amor de su vida. Y también ese amor perdona todo, ¿viste? Por eso él dice que él amó de tal manera al mundo que, o sea, Dios amó al mundo que entregó a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. O sea, él se ha entregado hasta la muerte por ella. Es un romántico Jesús, ¿viste? Es un romántico realmente, porque el romanticismo se destaca por ser trágico, ¿viste? Claro. Sí, hay algo trágico, él muere por ella. Sí, y después hay una parte que Pablo dice, así también nosotros maridos debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a su iglesia. Chao, tengo que morir por mi esposa. Y bueno, pero bueno, el tema es este, ¿no? Que entonces, sí. En ese sentido, Marité, quiero volver a la pregunta que me hiciste. La óptica evangélica es más una óptica que no se identifica con el reino, sino trabaja para el reino. Bien. Y hay de aquel pastor que identifica su iglesia con el reino. Está equivocado. Bien. ¿Sí? Está equivocado. Ahora, todo el... Significa digamos, que esto la Iglesia Católica está equivocada, con su percepción de que ser ella, digamos, claro, yo lo puedo hablar desde la tierra. Claro, yo lo puedo hablar como evangélico. Claro. Sí, como evangélico puedo cuestionar aquellas cosas que me parece que están equivocadas. También digo, ¿quién soy yo para cuestionar? ¿Okay? Siempre soy muy humilde en eso y trato de... Pero está bueno una percepción. Sos un estudioso, una persona que estudia la historia de la fe en el mundo. Por ejemplo, grandes teólogos del catolicismo que después fueron excomulgados, como Hans Küng, que escribió, bueno, fue justamente excomulgado, amigo de Ratzinger, pero amigo, estudiaron juntos en Tübingen, es más, está considerado Hans Küng, que falleció hace pocos años, como uno de los teólogos más grandes del siglo XX y siglo XXI. Él escribió un libro que se llamaba La Iglesia, y justamente esta reflexión hace que la equivocación quizás del catolicismo fue identificarse con el reino. Bien, ¿no? Por eso, viste, frases como fuera de la iglesia no hay salvación, que es una frase dogmática de la iglesia, claro, tiene que ser entendida en el contexto de que la iglesia romana era una, hasta el siglo, bueno, hasta 1500 y poco, el catolicismo todavía tenía como una... Solamente ellos representaban al cristianismo, pero después de la reforma eso cambia. La última, y esto tiene que ver con los sacramentos. ¿Qué son los sacramentos y cuán importantes son los sacramentos para la vida? El sacramento es una realidad material que me eleva a una realidad espiritual. Por ejemplo, el bautismo. ¿Cuál es la realidad material? El agua. ¿Qué simboliza? Que, digamos, yo muero a una vieja vida, y ese agua también me limpia, me purifica, y nazco a una nueva vida. En el caso del catolicismo, el bautismo saca el pecado original. En el caso del protestantismo, el bautismo es simbólico, es decir, yo muero para el mundo y vivo para Cristo. ¿Y la diferencia de un niño que se bautiza, por ejemplo, en la religión católica apenas nacido, te chiquitito? Gusta meterte en líos, ¿no? Bueno, pero los evangélicos se bautizan de grandes, no, pero chicos? No todos, ¿Ah, no? No todos. Por ejemplo, la iglesia luterana bautiza niños, la iglesia presbiteriana bautiza niños, la iglesia congregacional hace no mucho. Bueno, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es esta. La iglesia evangélica considera que la Biblia es la fuente de verdad. La iglesia católica considera que la tradición, la Biblia y el magisterio son fuente de verdad. El evangélico, al, digamos, interpretar las Sagradas Escrituras, no encuentra una base bíblica para el bautismo de infantes. No hay. Claro, existe. Porque si vamos al bautismo de Juan a Jesús, claro, en esa época todos eran adultos y era por inmersión, porque bautizo significa inmersión. Después, bueno, por algunas cuestiones históricas, bueno, el bautismo es por aspersión, etcétera. Pero volviendo a la cuestión, no hay un texto clave que me diga que yo pueda bautizar a un niño, ¿sí? Ahora, el tema es, el Evangelio dice, el que creyere y fuera bautizado. O sea, antes de ser bautizado tengo que creer. Un niño no puede creer. O sea... Bueno, pero ahí te puedo decir, viene la confirmación que confirma lo del bautismo. Perfecto. Otro sacramento que le ponemos. Otro sacramento, sí. Pero yo te agarro de chiquito ya y te pongo en esta línea. Claro. ¿Sería algo así? Algo así. Deciden por vos, deciden por vos. Del todo, mirá lo que te voy a decir, no quiero relativizarlo, del todo no está mal. Es mi responsabilidad como padre de guiar a mis hijos. Claro. Entonces... yo en realidad no tengo un problema en sí con que alguien haya sido bautizado de niño o de adulto, siempre que sea legítimo como tal. Claro. Ahora, si alguien que se bautizó de niño siente que eligieron por él y realmente él quiere dar ese paso de fe,
amén, está bueno. A ver, existe libre albedrío. Nosotros podemos decidir sobre Entonces, nosotros bueno, también. entonces si considerás que para tu espiritualidad va a ser mejor que vos tomes ese paso de fe, bueno, podés bautizarte, ¿por qué no? Pero vuelvo a repetir, no existe un texto bíblico. Sí, el catolicismo entiende que, bueno, que en algunos relatos, de hecho, los apóstoles se bautizaban familias enteras, pero en ningún momento dice que eran niños bebés, sino que se toman la cuestión de la circuncisión del judaísmo, que a los 8 días de circuncidar, y bueno, entonces es como una iniciación una iniciación y una circuncisión espiritual. Pero vuelvo a repetir, esas cuestiones, mirá, puedo ser hereje con lo que te voy a decir. A ver. Hay doctrinas y enseñanzas que sí pueden hacer tambalear tu salvación, y hay otras que no. Por ejemplo, yo no creo que vas a llegar al cielo y te encontrás con Pedro, para decirlo así, claro, sí, en la puerta, decir, un portal gigante en medio de las nubes. ¿Te bautizaste de niño o de adulto? No, de niño. Lo lamento, che. La verdad que no, qué lástima afuera, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, sí. Por ejemplo, llegás, digamos, al trono de Dios y dice, bueno, ¿creíste que la hostia era el cuerpo literal de Cristo o que era un símbolo? No, yo creí que era un símbolo. Ay, lo lamento. Te equivocaste. No funciona así. Claro. No funciona así. No es así. O sea, porque yo puedo creer que el pan es un símbolo, yo puedo creer que el pan es el cuerpo, o como dice la iglesia luterana, ellos creen en la consustancialidad que contiene. No son doctrinas que me van a salvar, sino que yo tengo que ver más allá del sacramento. Ahora va otra pregunta para la salvación. Sí. Yo tengo a mi Dios en mi corazón, yo creo en Él, hablo con Él o me dirijo a Él, sí, ¿no? Y trato de llevar mi vida de esta manera sin asistir a ningún templo, a ningún lugar, ni a ningún tipo de expresión de fe. Sí. ¿Es válido? Mira, no es recomendable. Siempre te salgo por la tangente, ¿no? No, pero está bien, yo te pregunto. Por ejemplo, la Biblia en el Nuevo Testamento, si no me equivoco, en Hebreos dice, porque algunos tienen por costumbre no congregarse. O sea, está mal, ¿por qué? Nadie te dice que te vas a perder, que vas a ir al infierno porque no te congregás. Pero sí te estás perdiendo algo hermoso que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, que es un desastre y que tiene un montón de problemas, que es allí donde Dios va a probar tu fe. Claro. Porque si vos decís, mirá, no voy a la iglesia porque la hermana Cleta me sacó la lengua, entonces no voy. Si vos a medir así, vos no vas a ser cristiano nunca. Claro. Justamente, si vos, por eso hay que leer la Biblia. Capítulo, bueno, lean por ejemplo toda 1 Corintios, 2 Corintios, 1 Corintios. La iglesia de Corintios era un desastre. Los hermanos, capítulo 11, se emborrachaban adentro de la iglesia porque participaban en la cena y se pasaban de copa. Había divisiones, uno decía, no, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Jesús, o yo soy de Pablo. Era una iglesia que era un desastre, pero aún así era la novia de Cristo. Claro, claro. O sea, la novia de Cristo tiene sus problemas. Ahora, si yo digo, no voy porque el pastor es un falso. Bueno, sí, elegiste una iglesia que no sea tan falso, pero nunca vas a encontrar la iglesia perfecta, porque vos no sos perfecto. Exacto. Y el día que encuentres la iglesia perfecta, no vayas, porque no va a ser perfecta, porque llegaste vos. Es decir, ¿se entiende? Sí. Entonces, siempre el ser humano le pone excusa, no voy acá, no, el problema soy yo. Yo tengo que aprender a amar a Dios con la comunidad y sabiendo que la comunidad tiene imperfecciones. Sí, uno puede. Nadie te va a decir que vas a hacer, que hay el infierno por eso, pero sí hay que compartir, hay que estar en comunidad y uno aprende con el otro. Muy bien. Tengo un mensaje de Jorge que van a estar este viernes, 19:30 horas, con la fiesta de la Navidad en la Chacra 101 de nuestra ciudad. Así que allí están todos invitados a participar, ¿sí? Movimiento de Jesús 100% libre, así que ellos van a estar allí. Buenísimo. Sí, urbano, 100% urbano, ahí está. Exactamente. Libre y urbano, todo junto. Marcos, es para hablar un montón. Hay tantas cosas, la verdad que me apasiona mucho esto también, porque son los interrogantes que nos hacemos todos los días también. Claro, y son los interrogantes que debe tener un montón de gente, pero seguramente vamos a poder charlar mucho más adelante. Pero me encantaría, sí, un mensaje, pensando justamente en esto, ¿no? Que están faltando tan poquitos días para la Navidad, para culminar este año, un mensaje que no sé si la palabra es esperanzador, ¿no? Pero sí sé que es el mensaje que toda persona debe tener en cuenta para llevar mejor su vida cristiana. Bueno, primero le diría a todos, y esto lo vengo trabajando en estos últimos días, que es ¿quién es Cristo para mí, no? Claro.
porque me preocupé cuando mi nene me dice, bueno, está llegando la Navidad. Le digo, sí, pero la Navidad no tiene nada que ver con Jesús, me dijo mi nene, ¿no? Y dije, ¿dónde fallé? Porque, ¿cómo que no tiene nada que ver? No, porque el Papá Noel, el arbolito, ¿viste? Tal Todo cual. eso, fantástico, hermoso. A mí me gusta el espíritu navideño, pero yo digo, pará, estoy fracasando como sacerdote de hogar. Mi nene no está identificando Navidad con Jesús, estoy fallando, ¿no? Entonces automáticamente comenzamos con devocionales y mirá, la Navidad es esto, ¿no? Que Como realmente, el cumpleaños que todos festejan sin el cumpleañero. exactamente, entonces es tomar conciencia de quién es Jesús, de tener una relación genuina con Él, porque yo puedo ser cristiano nominalmente, pero puede estar Jesús afuera de mi hogar, afuera de mi casa. Mira, hay un texto hermoso de Apocalipsis en el capítulo 3, lo voy a parafrasear, mensaje a la iglesia lo dice, yo estoy a la puerta y llamo. O sea, Jesús golpeando la puerta de una iglesia. Yo estoy seguro que el pastor de esa iglesia o el cura de esa iglesia, ¿no? Estaba re contento, cantaba seguro, Dios está aquí, qué glorioso es. Gracias Jesús por estar con nosotros. Y Jesús estaba afuera, un Jesús out, afuera, Claro, ¿no? sí. Sí, estoy afuera, déjame entrar, ¿no? Entonces, creo que la Navidad tiene que ver con realmente poner en el centro a Cristo, que Él sea el protagonista, no solamente de esa fecha, sino de mi vida, de mi existencia, de mi familia, de mis proyectos. Pasa que nosotros somos tan egoístas que nosotros tenemos sueños y queremos que Dios cumpla nuestros sueños. Y Dios no está para cumplir sueños de nadie. Es re Para triste, darte la ¿verdad? herramienta para que vos cumplas tus Claro, sueños. exactamente, ¿no? Pero, viste, utilizamos a la imagen de Dios como el genio de la lámpara, que cuando estoy mal lo froto y Él viene a solucionarme y dice, bueno, pedime lo que quiera. Bueno, Sí, pero esa es la respuesta, tal vez, lo que estás diciendo, de la creencia de muchas personas que se acercan a un lugar buscando eso justamente, Claro, ¿no? y Jesús que por eso decía- expresan que esa es su fe o su nueva creencia, porque esperan eso. Jesús decía, ¿me siguen por los panes y los peces? Claro. O sea, está bien, yo te voy a dar los panes y los peces. Yo te voy a dar... A ver, el ciego Bartimeo, ¿no? Imagínate, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Chao, Jesús dijo, este reconoció que yo soy el Mesías. Cuando llega le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Imagínate vos que estás reconociendo que el otro es Mesías. No le dice, quiero conocerte, sos el Mesías, que si no, saname, curame la vista. Y así nosotros somos muy Bartimeos Aquel que tocó también. el manto de Jesús, ¿Entendés? Entonces, sus vestiduras. entiendo que tenemos necesidades y que a veces Dios utiliza esas necesidades para que nos acerquemos a Él. Pero es un medio. Es un medio. O sea, el fin último del cristiano es encarnar a Cristo adentro. Entonces, el sentido de la Navidad es que realmente yo pueda vivir a Cristo, encarnar a un Cristo. ¿Y si no sé cómo hacerlo? Mira, en realidad, en el fondo, voy a ser muy, muy directo, en realidad todos sabemos cómo hacerlo, pero no tenemos ganas. Porque es muy difícil ser como Cristo, ¿viste? Por ejemplo, perdonar a aquel que te hiere, dar la otra mejilla. ¿Viste? Yo soy cristiano, pero soy estúpido, te dicen algunos, ¿no? Sí. Bueno, o sea, o creo o no creo, es lo que yo te dije. Jesús presenta, como lo dijo C.S. Lewis, estas dos posiciones. O era un loquito o realmente era el Hijo de Dios. Si tomás la posición de que era el Hijo de Dios, jugate. Entonces, sabemos cómo hacer, están los medios. Creo que todos hoy tenemos una Biblia en casa o alguien tiene. El lugar donde yo tengo que primero acercarme al Señor es, tengo que tener un corazón abierto, dispuesto. En la Biblia yo sé que está la palabra de Dios y después yo me acerco orando o rezando. ¿Qué es rezar? No es repetir cosas solamente, sino que es hablar con Dios. Imagínate que viene mi hijo y me dice, papá, te amo, papá, estoy acá, papá, esto, papá, lo otro. Pará, hijito, que hablame Deja de bien. repetir. Claro, papá, estoy triste. Bueno, dale, vení. Entonces, imagínate la relación que a veces nosotros construimos de un Dios que le repetimos cosas como si fuese que Él no sabe el Padre Nuestro, que está fantástico, yo amo el Padre Nuestro y es el modelo de oración. Pero, ¿no será que Dios dice, che, está bueno, sí, es el modelo? Estoy cansado de escuchar el Padre Nuestro. Hablame de otra cosa, ¿qué te pasa? ¿Qué sentís? ¿Qué está pasando con vos? ¿Estás triste? ¿Crees todavía en mí? ¿Estás con duda? Yo creo que a Dios y al Espíritu Santo le encanta que le mostremos realmente lo que somos. No tengo ganas de orar. Estoy repodrido de ir a la iglesia. Quiero dejar mi fe. Listo, ahí estás orando. Eso es lo que quiere escuchar. Decir, che, no puedo con esto. Cuando vos decís, no puedo con esto, decir, bueno, ahora sí. Te estás de alguna manera confesando, Claro. estás entablando la charla con Dios. Y estás abriendo tu Tu corazón. interioridad, tu corazón. Porque la gente ora a Dios con máscara.
Señor, estoy acá, ¿viste? Y Jesús condena eso, dice, ya tienen su recompensa en lo que andan orando en voz alta por las calles, ya está su recompensa. Tú cuando ores, entra en tu cuarto en lo secreto. Epa, ahí se ve la realidad espiritual. Es yo y Dios y nadie más. Claro. ¿Viste? Entonces, la gente en el fondo, como cristiano y como cristiandad, sabemos cuál es el camino. No tenemos ganas. Marcos, te agradezco un montón la posibilidad de charlar, espero te hayas sentido cómodo. Sí, la verdad que sí, muchas gracias, Marité. Y bueno, y mandamos un saludo muy grande a todos aquellos que están del otro lado y que ahora se van a tener que replantear un montón de cosas seguramente, o no. Y me gustaría una oración, ¿cómo hacer una oración que no es lo mismo que rezar? Ajá. Orar. Bien, como te digo, ¿vos querés hacer una oración? Una oración. Una oración, bueno, oramos entonces. Gracias te damos, Dios, en este momento. Gracias por la vida de Marité. Gracias por este programa que abrió sus puertas para que hoy podamos estar acá y transmitir un mensaje hermoso de Navidad, sabiendo que tú estás naciendo en nuestros corazones. Señor, no queremos usar vanas palabras ni palabras rebuscadas, solamente decirte que te amamos y queremos, Señor, que tú puedas bendecir la provincia de Misiones, que tú puedas bendecir cada localidad y cada misionero que nos está viendo o de otros lugares de la Argentina, puedas saber, Señor, que tú eres mucho más de lo que a veces las instituciones venden o ofrecen. Tú eres mucho más, Señor, de lo que muchos dicen. Por eso te agradecemos, Señor, por esta oportunidad, que en esta Navidad podamos invitarte a estar con nosotros en nuestros corazones y que sea un momento de reflexión, de esperanza, de amor y de unidad para misiones que te necesitas, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias nuevamente. Bueno, gracias, María.